Queridos hermanos, les voy a pedir que por favor abran sus Biblias al capítulo 26, en el verso 18, para continuar con nuestro estudio sistemático y exegético del libro de los Hechos. Quiero mencionar de cualquier forma que solo estaremos estudiando la parte B y C, si lo dividiéramos en tres partes del verso 18. Esta mañana escuchaba al predicador Steve Lawson y decía Steve Lawson que cuando él estudiaba un pasaje algunas veces él pensaba que era como abrir una puerta de un closet y entrar, y era como del tamaño del estadio de los vikingos de Minnesota. Así es este pasaje para mí. Entré y pensé que iba a ser un sermón, pero al estudiar más y más veo que hay tanta información en él que solo vamos a estudiar esta parte de este pasaje. Esta tarde, hermanos, estaremos continuando con la quinta parte de nuestra serie de nuestros sermones titulada Padecimiento predestinado frente a los reyes. Una vez más, el pasaje que estaremos leyendo es en Hechos capítulo 26, verso 18. Si ya están ahí, por favor lean junto conmigo. Si no, por favor escuchen la santa palabra y suficiente palabra de Dios. Dear brothers and sisters, I'm going to ask you to please open your Bibles to chapter 26, verse 18 of the book of Acts, to continue our systematic and exegetical study of this book. Today we will be studying the fifth part of our sermon series titled Predestined Suffering Before Kings. This morning I was listening to Steve Lawson, and he was talking about how you open a text of the scripture and you think to preach of that text, and it's like opening a closet and walking into it, and it's the size of a stadium. And this is what happened to me in this text. I thought I was going to do one sermon, but then it turned into four. So once again, please open the passage that we will be reading this afternoon, chapter 26, verse 18. In any case, we would only be paying attention to part B and C of the text if we were to divide this passage in four parts. So, verse 18, if you're already there, please read with me. If you're not there, please listen carefully to the holy and sufficient Word of God. To open their eyes so that they might turn from darkness to light, and from the power of Satan to God, that they may receive forgiveness of sins and a place among those who are sanctified by faith in me. Para que les abra los ojos a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Amén. Amados, en el sermón de la semana pasada comenzamos a estudiar a fondo las palabras de que Jesús le dijo a Pablo en su conversión en el camino a Damasco, narradas por los mismos labios del apóstol Pablo, específicamente dirigidas al rey Agripa II. El plan por seguir en esta serie de sermones, y sobre todo más específicamente, hermanos, en los sermones números 4, 5 y 6, hoy estamos en el 5 y las próximas 6 y 7, en esta serie, en los versos 17 al 18, hermanos, encontramos tres puntos claves. El primero de ellos era ver la seguridad del rescate de Pablo como una promesa del Señor Jesús para su vida. Los otros dos puntos que encontramos en estos dos versos están respondiendo básicamente a dos preguntas. La primera pregunta es, que es el segundo punto clave, ¿para qué salvó Jesús a Pablo? La segunda pregunta o tercera pregunta o el tercer punto clave de esta serie de sermones es, ¿cómo lograría Jesús llevar a cabo el plan para el cual llamó a Pablo? Beloved, in last week's sermon, we began to study thoroughly the words of Jesus to the Apostle Paul in his conversion on the road to Damascus, told by Paul himself as a defense to King Agrippa II. Now, let me remind you the plan to follow in these few sermons in verses 17 and 18 of the book of Acts. And I'm talking more specifically sermons number 4, 5, 6, and 7. Today is number 5. Basically, I'm finding three key points in these two verses which will turn into 4 sermons. The first point is, which we saw last week,
we saw the security of the rescue of Paul's life promised by our Lord Jesus Christ. The other two key points of this series, of these 4 sermons, I will answer those as 2 questions. The first question was, which is the second key point of this text, why did Jesus save Paul? And then the third and last point of this series, which is the second question of this series, I know it is confusing, I hope that you're following me. That was the question, how would Jesus accomplish the plan for which he saved the Apostle Paul? En el sermón de la pasada semana anterior, hermanos, en el verso 17 y la primera parte del verso 18 vimos el primer punto clave. Este fue la seguridad del rescate de la vida del apóstol Pablo, y también comencé a hablar sobre 6 razones que encontramos en estos 2 versículos 17 y 18 por las cuales el Señor salvó la vida del apóstol Pablo. La primera de las razones la encontramos al final del verso 17. Esta es para enviarlo. ¿Enviarlo a qué? A predicar a los judíos y a gentiles el mensaje de salvación a través de la fe en Cristo Jesús. Now, in our sermon last week in verses 17, in the very first part of verse 18, we saw the first key point. That was the security of the rescue of the life of the Apostle Paul. But also, I began to talk about 6 reasons which are the answers to the 2 questions I spoke about in the beginning. In verses 17 and 18, by which the Lord Jesus saved the Apostle Paul. The first of these reasons is found in verse 17, and that is, I spoke about it last week, the reason which the Lord Jesus saved Paul is to send him to preach to Jews and to Gentiles the gospel of salvation through faith in Jesus Christ. Como recordamos en este primer punto de nuestro sermón, la semana pasada, hermanos, apunté la responsabilidad del apóstol Pablo de ir o de ser enviado literalmente como apóstol a predicar el evangelio a todas las naciones. El ejemplo que empleé la semana pasada para la palabra envío fue el mismo llamado o el mandato que Dios hizo a los profetas del Antiguo Testamento. Específicamente apunté Ezequiel y Jeremías. La semana pasada hablé de cómo el Señor Jesús soberanamente había escogido al apóstol, lo había salvado, lo había designado como ministro del evangelio, y cómo lo había rescatado de los judíos y gentiles, y ahora lo está usando como un medio humano para predicar su nombre a las naciones. Now, as we remember in this first point last week, I pointed the responsibility of the Apostle Paul to go or to be sent literally as an apostle to preach the gospel to all nations. The example that I used last week to understand the sending of Paul, or the word sending, was the same call or command that God made to the prophets of the Old Testament. I specifically spoke about Ezekiel and the prophet Jeremiah. Last week I talked about how the Lord Jesus sovereignly chose the Apostle Paul, saved the Apostle Paul, appointed the Apostle Paul to be a minister of the gospel, and how he had rescued him from the Jews and Gentiles, and now he was using him, and pay attention to these words, as a human means to preach the gospel. Aquí es, hermanos, donde regresamos al texto sagrado esta tarde. Esta tarde me gustaría exponer este sermón terminando 2 razones más por las cuales el Señor Jesucristo rescató al apóstol Pablo. La primera de ellas la encontramos en el primer punto de este sermón. Esta es: el Señor Jesús rescató a Pablo para que con la predicación del evangelio los pecadores se convirtieran de las tinieblas a la luz. El segundo punto del sermón lo encontramos en la segunda razón por la cual el Señor rescató al apóstol Pablo, y esta es para que con la predicación del evangelio los pecadores se convirtieran del dominio de Satanás a Dios. Now it is here, beloved, where we return to this sacred text this afternoon. This afternoon, I would like to exposit this sermon reviewing 2 more reasons. Let's remember 6 reasons. 2 more reasons why the Lord Jesus Christ rescued the Apostle Paul. And the first reason for this afternoon is found in the first point of this sermon. That is,
the Lord Jesus Christ rescued Paul so that with the preaching of the gospel, sinners will turn from darkness to light. The second point in this sermon is found in the second reason on why the Lord Jesus saved the Apostle Paul, and that is so that with the preaching of the gospel, sinners will turn from the dominion of Satan to God. Y para comenzar con el primer punto, hermanos, que es una razón más en la respuesta a la pregunta ¿para qué se salvó el apóstol Pablo, Jesús el apóstol Pablo? Y esto es para rescatar a los pecadores de las tinieblas a la luz. Las palabras del verso 17 y el comienzo del verso 18 nos ayudan a entender también, a interpretar también las palabras del verso mismo 18. El Señor ahí dice en la segunda parte del verso 18, para que los pecadores se conviertan de las tinieblas a la luz. Now let's begin with the first point. And the words of verses 17 and 18 at the very beginning of verse 18 help us to understand, and not also to understand, but also to interpret the second part of verse 18. The Lord Jesus Christ, there he says these words, so sinners will turn from darkness to light. Ahora en el sermón de la semana pasada apunté, hermanos, no solamente eso, sino que desarrollé y expliqué que el texto bíblico al comienzo del verso 18 nos dice que los pecadores no pueden abrir los ojos por ellos mismos. La palabra de Dios, junto con la interpretación ortodoxa a través de los siglos de la verdadera iglesia de Cristo, nos demuestran que el pecador está muerto en pecados y delitos. El pecador no está medio mal o no está medio muerto, el pecador está muerto. Y un muerto no puede abrir los ojos por sí mismo, a menos de que el Espíritu Santo le dé vida en la regeneración. Después de ser regenerado por el Espíritu de Dios, entonces el pecador tiene los ojos abiertos, por así decirlo, para venir al Salvador Jesucristo y arrepentirse de sus pecados. Now, this is crucial here as we understand the first point of this sermon. Last week I pointed out, developed and explained that the biblical text at the beginning of verse 18 does not tell us that sinners are able to open their spiritual eyes on their own strength or ability. The Word of God, along with the Orthodox interpretation through the centuries of the true church of Christ, shows us that the sinner is dead in transgressions and sins. The sinner is not kind of evil. He is not half dead. He's dead. And dead men cannot open their eyes by themselves unless the Holy Spirit gives him life in regeneration. Now, after being regenerated by the Holy Spirit, then the sinners, with eyes now open, so to speak, sees the Savior Jesus Christ and runs to Him. En este pasaje bíblico, el Señor Jesús es claro en las palabras a Pablo, hermanos. Te rescataré del pueblo judío y de los gentiles a los cuales yo te envío para que les abras los ojos. En otras palabras, el Señor Jesús salvó a Pablo, lo envía a predicar el evangelio y él lo usaría como instrumento humano para abrirle los ojos a los pecadores. Los pecadores no pueden abrir los ojos por ellos mismos, no tienen ese poder. In this biblical passage, the Lord Jesus is clear in his words to Paul at the beginning of verse 18. I will rescue you from the Jewish people and the Gentiles to whom I am sending you. Listen to this. So that you may open their eyes. In other words, the Lord Jesus saved Paul, sent him to preach the gospel. And I'm going to say these words because they're key again. He's using him as a human instrument, a human means that the Lord Jesus Christ will use to open the eyes of sinners. Once again, sinners cannot open their eyes by themselves. They do not have that power. Ahora, hermanos, todo esto lo he repetido del sermón de la semana pasada porque
necesitamos no cometer el error de interpretación en las palabras a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz. Estas palabras no significan que el pecador tiene el poder para convertirse de las tinieblas a la luz por sí mismo. De hecho, estas palabras son una consecuencia de las palabras que Jesús le dijo a Pablo: te rescataré de los judíos para que les abras los ojos. En otras palabras, una vez que el Señor Jesús en su misericordia abre los ojos del pecador a través de la predicación del Evangelio, usando el instrumento escogido, en este caso las palabras de Pablo, entonces el pecador convertido por el Señor mismo sale de las tinieblas a la luz. Now, my intention with these words from last week and everything I already repeated from the sermon last week is for us not to make the mistake of interpretation with the words so that they may turn from darkness to light. These words do not mean that the sinner has the power to go from darkness to light by himself. In fact, these words are sort of a consequence, if you will, to the words of the Lord Jesus Christ in verse 18. I will rescue you from the Jews and Gentiles to whom I'm sending you, that you may open their eyes. In other words, once the Lord Jesus in His mercy opens the eyes of the sinners through the preaching of the gospel, using His chosen instrument, which in this case is the Apostle Paul, then the sinner, converted by the Lord Jesus Christ Himself, comes from darkness to light. It is a position given by the Lord Jesus Christ and not a step given by the sinner. La semana pasada apunté que el acto de la salvación desde su comienzo hasta el final es una obra trinitaria. El Padre predestina a los pecadores, el Señor Jesús los redime en la cruz y el Espíritu Santo los llama al arrepentimiento en la regeneración. Los pecadores no tienen capacidad, deseo ni voluntad de venir a Cristo por sí mismos. Esto significa que cuando los pecadores se convierten de la luz, de las tinieblas a la luz, es porque el Señor Jesús los ha convertido él mismo de tinieblas a luz. No porque ellos mismos solos hayan tenido en su libre albedrío convertirse de las tinieblas a la luz. I need to point out again that salvation from its beginning to its end is a Trinitarian work. The Father predestines the sinners. The Holy Spirit calls them to repentance and regeneration, because the Lord Jesus Christ have redeemed them on the cross. Brethren, I repeat, sinners have no ability, desire, or willingness to come to Christ on their own. This means that when sinners turn from darkness to light, is because the Lord Jesus has turned them from darkness to light, not because the sinner in his free will chose to go from darkness to light. Ahora ya establecimos que los pecadores no pueden por ellos mismos en sus deseos y su voluntad convertirse de las tinieblas a la luz. Ahora es necesario definir qué significa convertirse de las tinieblas a la luz. Y antes de citar cualquier pasaje bíblico que enseñe esta verdad bíblica de las tinieblas y la luz, creo que definir las mismas palabras nos ayudarán a entender mejor el pasaje bíblico de esta tarde. Now, we already established that sinners cannot by themselves in their desires will turn from darkness to light. Now it is necessary for us to define what does it mean to turn from darkness to light. And before citing any biblical text or passage that teaches us this truth, I believe that defining the words alone would help us to understand this biblical passage. La primera palabra a definir, hermanos, es la palabra tinieblas. Un aspecto turbio, oscuro. Esta palabra describe un lugar, o en el caso de los pecadores, un estado de oscuridad total. Un estado donde hay una falta o una ausencia de luz total. Esta oscuridad en el pecador de la cual habla nuestro Señor Jesucristo en este pasaje es una ignorancia espiritual total en la vida, la voluntad, la muerte y las emociones del pecador. Esta ignorancia espiritual o falta de luz, oscuridad o tinieblas en el pecador causan en el individuo pecado, maldad, odio, ignorancia, falta de entendimiento e incredulidad sobre las cosas concernientes al reino de Dios. Now the first word to define is darkness.
or a cloudy darkness. This word describes a place, or in the case of sinners, a state of total darkness. A state where there is a lack or total absence of light. This darkness in the sinner, of which the Lord Jesus Christ speaks about in this passage, is a total spiritual ignorance in the life, in the will, in the mind, and the emotions of the sinner. This spiritual ignorance, lack of light, darkness in the sinner causes in the individual sin, evil, hatred, ignorance, lack of understanding, and unbelief about the things concerning the kingdom of God. Las escrituras demuestran que la oscuridad es un estado de perdición y muerte espiritual. Escuchen algunos pasajes bíblicos que describen la oscuridad, las tinieblas en las que se encuentran los pecadores no arrepentidos. Juan en su evangelio en el capítulo 3 verso 19 dice estas palabras: y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, pues sus acciones eran malas. El apóstol Pablo en Efesios 4:18 dice: ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos, separados de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Escuchen otra vez al apóstol Pablo en Colosenses 1:13. Porque Él, refiriéndose a Cristo, nos libró del dominio de la autoridad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Pongan atención a este último pasaje de Colosenses 1:13. El Señor Jesús es quien libera a los pecadores de las tinieblas. No el pecador en su libre albedrío escoge la luz sobre las tinieblas. Es el Señor Jesús. Todos estos pasajes y más aún, hermanos, describen la muerte espiritual y tinieblas en las que se encuentran los pecadores no arrepentidos. Now, citing the scriptures, they show us the darkness, that darkness is a state of spiritual perdition and death in the sinner. Listen to some biblical passages that describe darkness. The darkness in which the unrepentant sinners live. Listen to the words of John in John 3:19. This is what John says. And this is the judgment. The light has come into the world, and people love the darkness rather than the light because their works were evil. Listen to the words of the Apostle Paul to the Ephesians in the 4th chapter, verse 18. Paul says there, they are darkened in their understanding, alienated from the life of God because of the ignorance that is in them, due to the hardness of their hearts. But listen to this passage of the Apostle Paul to the Colossians, chapter 1, verse 13. Listen to the Apostle Paul. He has delivered us from the dominion of darkness and transferred us to the kingdom of His beloved Son. Pay attention to this text. The passage of Colossians 1:13 tells us that it is the Lord Jesus Christ who delivered us and transferred us. He was not the sinner in his free will who chose to come out of darkness to light. All of these passages and even more describe the spiritual death and darkness in which the unrepentant sinners live. Por otro lado, hermanos, pongamos atención a la segunda palabra, la luz. Esta luz es un rayo luminoso, un fuego, algo que brilla, una luz, un fuego que hace manifiesto las cosas que están a su alrededor. La palabra de Dios nos muestra que la luz es todo lo que concierne al reino de Dios. El Señor Jesús dice de sí mismo ser la luz del mundo. El hombre o mujer que vive o está en esta luz es porque esta persona está refugiada en y recibe la luz de la estrella de la mañana, el Señor Jesucristo mismo. Now, on the other hand, let us pay attention to the second word, light. This light is a luminous ray, a fire, something that shines, a light, a fire that makes manifest the things that are around it. The Word of God shows us that the light
is all that is relative to the kingdom of God. In fact, the Lord Jesus Christ himself says to be the light of the world. Dear brethren, the men or women who live or is in the light is because he is sheltered and receives the light of the morning star. That is the Lord Jesus Christ himself. Una vez más, hermanos, las escrituras nos ayudan a entender esta luz. Las escrituras definen esta luz para nosotros. Vayan a Colosenses una vez más, en el mismo capítulo, un verso antes, en el 12. Esto es lo que dice el apóstol Pablo. Dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. Escuchen una vez más al apóstol Pablo en 2 de Corintios 4:6. Allá dice el Espíritu, pues Dios, ¿qué dijo? De las tinieblas resplandecerá la luz. Es el que ha resplandecido en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Pero especialmente, hermanos, quiero que escuchen las palabras de 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 5. Escuchen estas palabras. Porque todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Amados hermanos, una persona que ha sido regenerada por el Espíritu de Dios no puede vivir en luz y en tinieblas a la vez. Una persona que ha sido regenerada por el Espíritu de Dios no puede darle gusto a sus pasiones pecaminosas en el mundo y estar en la iglesia. Es imposible. O eres o no eres. O eres de Cristo o eres del diablo. Once again, the scriptures help us to understand this word light. In fact, the scriptures define this word light for us. I'm just going to cite a few verses. Listen to the words of the Apostle Paul in the book, a letter to the Colossians, same chapter, and a verse before 13 we read, which is 12. This is what the Spirit says. Giving thanks to the Father who has qualified you to share in the inheritance of the saints in light. Listen also to Paul's words in 2 Corinthians chapter 4, verse 6. For God, who said, "Let light shine out of darkness," has shone in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. But especially, I want you to listen to the words of the Spirit in 1 Thessalonians chapter 5, verse 5. This is what we read there. For you are all children of light, children of the day. We are not of the night or darkness. Dear brethren, those who have been regenerated by the Spirit cannot be in darkness and light at the same time. If you have been regenerated by the Holy Spirit, you cannot have a foot in the world and a foot in church. You either are from the devil or Jesus Christ. There's no other way around. Amados, según estos pasajes que acabo de leer, los creyentes son personas que se distinguen de las demás personas del mundo. No me refiero a que los cristianos somos mejores o más valiosos o más inteligentes. Es más, al contrario, los cristianos reconocemos que somos las peores personas del mundo. A lo que me refiero es a que existe un abismo de diferencia entre los cristianos y los inconversos. Los cristianos viven una vida de luz, viven una vida caracterizada por la iluminación de las Escrituras. Los cristianos viven radiando una luz que debe ser notorio a todos los seres humanos, dado a que esa luz radiante proviene de la única luz, luz con mayúscula, la verdadera luz que proviene de nuestro Señor Jesucristo. Beloved, according to these passages that I have just read, believers are individuals who are distinguished from other people in the world. Now, I do not mean that Christians are better or more valuable or smarter than unbelievers. In fact, Christians will be the first to recognize they are the worst people in the world.
What I mean is that there is an abyss, a difference between Christians and non-Christians. Christians live a life of light. They live a life characterized by the illumination of the scriptures. Christians live radiating a light that is to be known and seen by every human being, since that radiant light comes from the only light. Light with capital L. The light that comes from the Lord Jesus Christ himself. Amados, hay una diferencia enorme entre los inconversos y los cristianos. Esta diferencia es la diferencia entre la noche y el día, la oscuridad y la luz, el pecado y el arrepentimiento, la suciedad espiritual y la limpieza espiritual, la muerte y la vida, el odio y el amor, el castigo eterno y la vida eterna, la mentira y la verdad, la ignorancia y la sabiduría, la incredulidad y la credulidad. La diferencia entre los incrédulos y los cristianos es el mal y el bien, la desobediencia y la obediencia, Satanás y Dios, el reino de este mundo y el reino de los cielos. Amados, la pequeña gran diferencia que los inconversos y nosotros es que ellos viven en tinieblas, amando este mundo y sirviendo a Satanás. Los creyentes han sido redimidos por Cristo, traídos a la luz de Cristo, y ahora viven sirviendo, adorando, obedeciendo a Cristo, dando luz brillante con sus vidas a este mundo oscuro por el pecado. Beloved, there's a huge difference between non-believers and Christians. That difference is the difference between night and day, obscurity and light, sin and repentance, spiritual filth and spiritual cleansing, death and life, hatred and love, eternal punishment and eternal life, lies and truth, ignorance and wisdom, disbelief and belief. There's a difference between unbelievers and Christians, and that is evil and good, disobedience and obedience, Satan and God, the kingdom of this world and the kingdom of God. Beloved, the small big difference is that unbelievers live in darkness, loving this world and serving Satan, and believers have been redeemed by Christ, brought to the light of Jesus Christ, and now they live a life serving, worshiping, and obeying Christ, giving a bright light with their lives and their testimony in this world darkened by sin. Hermanos, los inconversos viven en este lugar de tinieblas, en un lugar donde no hay ningún tipo de luz, incapaces de recibir o ver las cosas concernientes a Cristo y su santo evangelio. Es por eso, hermanos, que explicar o esperar que un inconverso entienda las cosas concernientes al evangelio es vano. No se sorprendan cuando ustedes les dicen a los no creyentes sobre las cosas de Cristo, no las entienden ni las reciben. Porque las cosas concernientes al evangelio se reciben y se entienden por el Espíritu de Dios. Y como ellos no tienen el Espíritu de Dios, no lo pueden entender. Explicar o tratar de hacer entender o querer que hacer que un incrédulo reciba las cosas concernientes al evangelio es como tratar de explicar o querer que una persona ciega entienda y vea un arco iris. Es imposible. Brothers and sisters, unbelievers live in a place of darkness, a place where there isn't any kind of light, unable to receive or to see the things concerning to Christ and His holy gospel. That is why, dear brethren, explaining or expecting that an unconverted person would understand the things concerning of the gospel is futile. Because the things concerning the gospel are received and understood by the Spirit of God. They are discerned spiritually. And because they do not have the Spirit of God, they cannot understand it. Listen to this. Explaining or trying to understand or to want to make an unbeliever receive the things concerning the gospel is like trying to explain a person who is blind about a rainbow. It is impossible. Amados, la única forma que existe para que el hombre inconverso pueda convertirse de las tinieblas a la luz es por medio de la regeneración del Espíritu Santo.
El Espíritu Santo opera en ellos una operación médica milagrosa que les abre sus ojos. Esta conversión de las tinieblas a la luz es la consecuencia de que el Espíritu Santo haya abierto sus ojos. En otras palabras, si el Espíritu Santo no hubiera iluminado sus mentes, abierto sus ojos a la predicación del Evangelio, ningún ser humano podría ser salvo. Ningún ser humano podría ser capaz de salir de las tinieblas a la luz. Pero gracias a la soberana intervención, gracias a la milagrosa y misericordiosa intervención del Salvador Jesucristo, los pecadores se les da el regalo de la regeneración y con él el regalo de la salida de las tinieblas a la luz. Beloved, the only way why an unconverted man can be converted from darkness to light is through the regeneration of the Holy Spirit. It is the Holy Spirit, the one who operates in them a miraculous and spiritual operation in their eyes. This conversion of darkness to light is the consequence of the Holy Spirit having opened their eyes, so to speak. In other words, if the Holy Spirit had not illuminated their minds and opened their eyes in the preaching of the gospel, no human being could be saved. No human being could escape from darkness to light on his own. But thanks to the sovereign intervention, thanks to the miraculous and merciful intervention of the Lord Jesus Christ, sinners are given the gift of regeneration, and with that gift, the way out of darkness into light. Pero amados, esta ceguera espiritual, estas tinieblas en las que viven los pecadores, no es el único problema de sus vidas. Hay uno más. Los inconversos también viven bajo el dominio de Satanás. Y esto es precisamente lo que encontramos en el segundo punto de este sermón. En este segundo punto estudiaremos las características de una persona que vive bajo el dominio de Satanás. Ahora, si dividiéramos el verso 18 en varias partes, en la tercera parte de este verso 18 es donde encontramos el segundo punto con las palabras y el dominio de Satanás. Debo enfatizar lo que apunté en el punto anterior de este sermón. Es de suma importancia que entendamos que las palabras de nuestro Señor Jesucristo, el convertirse del dominio de Satanás a Dios, no es algo que el pecador tiene la capacidad para hacer. Tal y como el pecador no tiene la capacidad de convertirse de las tinieblas a la luz por sí mismo, el pecador no tiene la capacidad o la habilidad de convertirse del dominio de Satanás a Dios. But beloved, this spiritual blindness, this darkness in which the unconverted person lives is not the only problem they face. The unconverted individuals also live a life under the dominion of Satan. And this is precisely what we find in the second point of his sermon. Now, if we were to divide, as I said in my introduction, verse 18 into different parts, in the third part of the division is where we find the second point of this sermon with the words, and from the dominion of Satan to God. I must emphasize what I noted in the previous point of this sermon. It is very important that we understand these words of the Lord Jesus Christ. The conversion or the turning from the dominion of Satan to God is not something that the sinner has the ability to do. Just as the sinner does not have the ability to turn from darkness to light, the sinner does not have the ability to turn from Satan to God. Y creo que las mismas palabras de Jesús aquí nos dan una clara definición de qué significa estar bajo el dominio de Satanás. La traducción en inglés que usamos en nuestra iglesia, la ESV, traduce esta palabra como poder, esta palabra dominio, ahí en el verso 18. Creo que la traducción de nuestra Biblia, que es la misma Biblia, New American Standard Bible, traduce esta palabra mejor para que podamos entenderla. Tiene más sentido la traducción de esta palabra como dominio que poder. Esta palabra es traducida literalmente como poder o autoridad. Ahora, si esta palabra es traducida literalmente como poder, entonces podríamos deducir que la versión ESV en inglés usó una mejor traducción, pero sigo insistiendo
que la nueva versión americana, que es nuestra versión en español, Nueva Biblia Latinoamericana de hoy, traduce mejor esta palabra. Now, I believe that the very words of Jesus here give us a clear definition of what it means to be under the dominion of Satan or under the power of Satan. The ESV that we are reading translates these words as power. But I believe that the translation of the NASB Bible translates these words better. Now, let me tell you this. The word power is literally translated power of authority. Now, if we were to understand it like this, then we can come to a conclusion that the ESV is a better translation. But I continue to say that the NASB translate these words better. Let me tell you why. Esta palabra, hermanos, dominio o poder, se refiere al poder, peso o autoridad de una persona, pero también es el poder de una fuerza supernatural. En este caso, esa fuerza supernatural, según las palabras de Jesús, es Satanás. En el verso 18, esta palabra entonces, hermanos, se refiere al poder, al peso o la autoridad de un sobrenatural, quien tiene el poder o autoridad moral sobre una persona. En otras palabras, este poder sobrenatural, o mejor dicho, Satanás tiene el poder o la autoridad sobre la persona en el sentido de que tiene cautivo la habilidad y la capacidad y aún la libertad de la persona. Literalmente, Satanás es como el dueño de esa persona. Esa persona es esclavo de Satanás. Now this word again, power, there in verse 18, refers to the power, the weight, or the authority of a person, but also of a super spiritual force. Now in this case, that supernatural force, according to the words of Jesus Christ, is Satan himself. This word then refers to the power, weight, or authority of a supernatural being who has power or moral authority over a person. In other words, this supernatural power, or rather Satan, has the power or authority over the person in the sense that he has captured the ability, even the freedom of a person. Literally, Satan is like the owner of that person. That person is a slave of Satan. Esta palabra que acabamos de definir solamente nos deja saber qué es a lo que se refiere el Señor Jesús con las palabras convertirse de los dominios de Satanás a Dios. Esto significa, hermanos, que los incrédulos o inconversos son esclavos de Satanás, están bajo su poder y no tienen la capacidad ni la habilidad por ellos mismos de escapar de la autoridad y la esclavitud de Satanás. En otras palabras, los inconversos son hijos del diablo. This word alone that I've just defined, let us know what the Lord Jesus is saying with the words to turn from the dominion of Satan to God. This means, brothers and sisters, that unbelievers are slaves of Satan. They are under his power and they do not have the ability by themselves to escape the authority and bondage of Satan. In other words, the unconverted or the unrepentant sinner are children of the devil. Pero creo que las escrituras, hermanos, nos ayudan a entender esto más claramente. Permitan que la palabra de Dios defina este texto y no yo o mis palabras. Escuchen las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 44. En ese pasaje Jesús dice estas palabras: ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y es padre de la mentira. But I think that the scriptures help us to understand this more clearly. Allow the scriptures to define this dominion of Satan and not me. Listen to the words of Jesus in the Gospel of John chapter 8 verse 44. This is what Jesus says there. You are of your father the devil,
And your will is to do your father's desires. He was a murderer from the beginning and does not stand in the truth because there is no truth in him. When he lies, he speaks out of his own character, for he is a liar and the father of lies. Hermanos, en este pasaje de Juan 8:44, el contexto es como sigue, o el siguiente. Jesús estaba enseñando fuera del templo, dado que los fariseos habían traído una mujer que habían encontrado en adulterio. Muchos de los que acusaban a la mujer y seguían a los fariseos se habían ido poco a poco y los fariseos se quedaron ahí. Desde el comienzo de este capítulo 8 del libro del Evangelio de Juan y en esta conversación con los judíos, Jesús les demostró de una forma y otra que ellos no eran salvos, que no pertenecían a Dios, que ellos pertenecían al mundo, que ellos estaban en tinieblas. Y aquí en el verso 44 específicamente, Jesús les dice que son hijos del diablo. Now, in this passage of John chapter 8, verse 44, the context is as follows. Jesus was teaching outside the temple because the Pharisees had brought a woman they had found in adultery. Many of those men who accused the woman and they were following the Pharisees were gone, but the Pharisees stayed in that place. Now, from the beginning of this chapter 8 of the Gospel of John, and in this conversation with the Jews, Jesus showed them in one way or another, in many other ways, that they were not saved, that they did not belong to God, that they belonged to the world, that they were in darkness. And here in verse 44 of chapter 8 specifically, Jesus tells them that they are children of the devil. Lo que quiero mostrar con este pasaje, hermanos, y lo que este pasaje nos enseña específicamente concerniente a Hechos 26:18 que estamos estudiando, es que los judíos, en este caso, son hijos del diablo, que de tal manera el diablo es un mentiroso, un asesino. Ellos, me refiero a los judíos, y en el caso del pasaje de Hechos, todas las personas que no son de Cristo, son hijos del diablo también, son mentirosos, son asesinos. Ellos quieren hacer los deseos de su padre Satanás. Venganza, coraje, odio, peleas, envidia, borracheras. Estos judíos están demostrando qué es lo que hay en sus corazones. Jesús está demostrando qué hay en los corazones de los no convertidos. Mentira, maldad, pecado, odio, sed de muerte. Tal y como fue el caso de Caín contra su hermano Abel. Caín, de que se nos dice en otra parte de la escritura que era del maligno. I want to show you with this, what I want to show you with this passage, and what this passage is concerning to us in Acts 26:18, is that Jesus clearly shows that the Jews are children of the devil. And it is in such a way that the devil is a liar and a murderer. The Jews, and in their case, those who are not believers, being children of the devil, they are also liars and murderers. They want to do the wishes of their father Satan. These Jews are demonstrating what is in their hearts, and this passage demonstrates what is in unconverted people's hearts. Lies, evil, sin, thirst of death. Brethren, that was the case of Cain against his brother Abel. Cain, of whom we are told in another part of Scripture to be of the evil one. Pero lo más importante de este pasaje, hermanos, son las palabras de Jesús en el verso 47 de este capítulo 8 del libro de Juan. Vean lo que dice Jesús en el verso 47. El que es de Dios, escucha las palabras de Dios. Por eso ustedes no escuchan, porque no son de Dios. Amados, estas palabras son de suma importancia para que entendamos no solo este pasaje de Juan 8, sino para que podamos entender las palabras de Jesús en Hechos 26:18.
Jesús claramente dice que solo aquellos quienes son hijos de Dios pueden escuchar, entender o recibir las palabras de Dios. Pero vean cómo Jesús cierra este enunciado en Juan 8:47. Por eso ustedes no escuchan, porque no son de Dios. En otras palabras, lo que Jesús dice es que las acciones de los judíos, en este caso las acciones de los inconversos en nuestro día, son una consecuencia de quienes ellos son. Las acciones de los inconversos son consecuencia de quienes ellos son. En otras palabras, Jesús dice, ustedes no son hijos de Dios. Por consecuencia, ustedes no escuchan, ni reciben, ni entienden las palabras de Dios, porque son esclavos de Satanás. But the most important part of this passage is found in the words of Jesus in the same chapter 8 of the Gospel of John in verse 47. Listen to the words of Jesus in verse 47 of John 8. Whoever is of God hears the word of God. The reason why you do not hear them is that you are not of God. Beloved, these words are of the utmost importance that we understand not only this passage of John 8, but so we can understand also the words of Acts 26:18 we're studying this afternoon. Jesus clearly says that only those who are God's children are able to hear, to understand, and to receive the words of God. But pay attention at how Jesus closes this statement in verse 47. He says, the reason why you do not hear them is that you are not of God. In other words, what Jesus is saying, that the actions of the inconverted people in this particular context, the Jews, are a consequence of who they are. Again, I'm going to say it again. The actions of the Jews and unconverted people are the consequence of who they are. In other words, Jesus says, you are not children of God, therefore you do not hear, you do not receive, you do not understand the words of God because you are slaves of the devil. Hermanos, una vez más, pongan la atención a las palabras de Jesús en Juan 8. Jesús no dijo estas palabras, ustedes no creen porque se rehúsan a creer. Tampoco Jesús dijo, ustedes no creen porque rechazan con su libre albedrío mis palabras. Jesús dice estas palabras, ustedes no pueden creer porque ustedes no son de mi Padre. Solo aquellos que pertenecen a mi Padre pueden escuchar sus palabras. Permítanme explicarlo con esta pequeña analogía, hermanos, que puede quedar corta, pero espero que entiendan lo que digo. Un ser humano no ladra porque no es perro. Mas sin embargo, un perro sí ladra porque es perro. En otras palabras, los inconversos, aquellos quienes no pertenecen, atención, eternamente a Dios, no son hijos de Dios. Por lo tanto, no pueden recibir, no pueden entender y no pueden creer las palabras de Dios. No importa cuántas veces uno lo explique, no lo van a entender. Por otro lado, el que es un hijo de Dios, atención a las palabras, desde la eternidad, escuchará, creerá y recibirá las palabras de Dios en el tiempo declarado por Dios mismo, porque Él es hijo legítimo de Dios. Now pay attention to the words again of Jesus in verse 47 of John 8. Jesus did not say these words, you do not believe because you refuse to believe me. Nor Jesus say, you do not believe because in your free will you reject my words. No, Jesus said, you cannot hear, you cannot believe, you cannot receive because you are not of my Father. Only those who belong to my Father can hear his words. Let me explain this with this small analogy. It might be short, but I hope the Spirit will help you to understand. A human being cannot bark because he is not a dog. But a dog is able to bark because he is a dog. In other words, the unconverted
the unrepentant sinner, those who do not belong, listen to my words, eternally to God, are not children of God. Therefore, they cannot hear, they will not receive, they don't understand, they will reject, they will not believe the words of God. On the other hand, he who is a child of God from eternity, again, from eternity, will hear, believe, and receive the words of God in the time determined by God himself, because he is a legitimate son of God. Y esto es precisamente lo que sucede, hermanos, en el pasaje de Hechos 26:18. El Señor Jesús está usando al apóstol Pablo como un medio para llevar el evangelio a sus oídos. Los hijos legítimos de Dios, aquellos quienes fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo, aquellos por quienes el Señor Jesús murió en la cruz para redimirlos, cuando escuchan el evangelio, el Espíritu de Dios los regenera, les abre los ojos, y como consecuencia estos hijos de Dios reciben el evangelio, salen de las tinieblas a la luz, salen del dominio de Satanás y se convierten a Dios. Brethren, this is precisely what is happening here in Acts 26:18. The Lord Jesus is using the Apostle Paul as means or human means to bring the gospel to their ears. That is, to the legitimate children of God. Those who are chosen, those who were chosen from the foundation, from before the foundation of the world, those for whom the Lord Jesus Christ died on the cross to redeem them. When they hear the gospel, the Spirit of God regenerates them, opens their eyes, and as a result, these children of God receive the gospel. They come out of darkness into the light, and they come out of the dominion of Satan, and they turn to God. Amados, para concluir con el sermón de esta tarde, me gustaría hacer una pequeña exposición del pasaje de Hebreos, capítulo 2, verso 14. Vayan en sus Biblias a ese pasaje, por favor. Ahí en Hebreos, capítulo 2, verso 14, escuchamos las siguientes palabras. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Ahora, hermanos, para poder entender este pasaje mejor y en un contexto apropiado, necesitamos leer los 3 versículos anteriores. Me refiero, empezamos a leer en el verso 10 hasta el 13. Ahí leemos estas palabras. Porque convenía que aquel para quien todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando a muchos hijos a la gloria, hicieran perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre. Por lo cual, él, refiriéndose a Cristo, no se avergüence de llamarlos hermanos. Cuando dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te cantaré himnos, y otra vez, yo en él confiaré, y otra vez, aquí estoy, yo y los hijos que Dios me ha dado. Beloved, to conclude and to close this afternoon sermon, I would like to make a brief exposition of the passage in Hebrews chapter 2, verse 14. Please turn your Bibles to Hebrews 2, verse 14. This passage says the following words. Since therefore the children share in flesh and blood, he himself likewise partook of the same things, that through death he might destroy the one who has the power of death, that is, the devil. Now, in order for us to understand this passage better and to do an appropriate context exposition of this text, we need to read the previous 3 verses, meaning we start reading at verse 10 all the way to 13, and we read these words. For it was fitting that he, for whom and by whom all things exist, bringing many sons to glory, should make the founder of their salvation perfect through suffering. For he who sanctifies and those who are sanctified all have one source. That is,
why he is not ashamed to call them brothers, saying, I will tell of your name to my brothers. In the midst of the congregation I will sing your praise. And again I will put my trust in him. And again, behold, I and the children God has given me. Hermanos, estos 3 versículos del 10 al 13, si ustedes ponen atención al texto, el autor del libro de Hebreos nos demuestra la conexión que existe entre Jesús y aquellos quienes Él redimió en la cruz. Pongan atención a estos 3 versos y escuchamos las palabras de Jesús llamando a los elegidos diferentes nombres. En estos 3 versos Jesús les llama hijos, les dice que todos son de un solo Padre, les llama hermanos, mis hermanos, y al final dice que los elegidos de Dios son los hijos que Dios le ha dado. Obviamente le ha dado a Jesús. Ahora, estos son los nombres que Jesús ha dado a los elegidos para demostrar que todos ellos, junto con Jesús, pertenecen a la familia de Dios. Now, if you pay attention in these 3 verses, 10 to 13, of chapter 2, the author of this book of Hebrews shows us the connection that exists between Jesus and those whom he redeemed on the cross. In these 3 verses, if you pay close attention, we hear the words of Jesus calling the elect different names. Jesus called them sons. He calls them brothers, my brothers. And in the end, he says of the elect of God that they are the children that God has given him. Obviously, this giving is Jesus. Now, these are the names that Jesus gives to the elect here. And this is to show us that they all belong to one family, the family of God. Ahora, hermanos, en el verso 14 leemos, así que, por cuanto los hijos participan de carne y de sangre, también Jesús participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Este verso 14, hermanos, nos demuestra que los elegidos, los verdaderos hijos de Dios, los que fueron escogidos y predestinados desde antes de la fundación del mundo, son de la misma naturaleza que Cristo. El Señor Jesús se encarnó, hermanos, nació de una virgen de la misma naturaleza que nosotros, los seres humanos, de sangre y de carne. La relación que los elegidos tienen con Jesús, hermanos, es una relación de sangre, la sangre de Cristo. Su sangre, hermanos, nos une y somos sus hermanos. Now in verse 14 we read these words. Since therefore the children share in flesh and blood, he himself likewise partook of the same things, that through death he might destroy the one who has power of death, that is, the devil. This verse 14 shows us that the elect, the true children of God, those who were chosen and predestined before the foundation of the world, are of the same nature as the Lord Jesus Christ, meaning his humanity. The Lord Jesus Christ became incarnate, born of a virgin, the same nature as we are, human beings of blood and flesh. The relationship that the elect have with Jesus Christ is a relationship of blood, and it is his blood. It is his blood that unites us, and we are his brother, united, one family through his blood. La pregunta que debemos contestar de este pasaje de Hebreos 2:14, hermanos, es: ¿para qué participó Jesús de lo mismo? En otras palabras, como dice el texto de Hebreos 2:14, ¿para qué se hizo Jesús de la misma naturaleza que el hombre, de sangre y carne?
La respuesta, hermanos, está ahí mismo en Hebreos 2:14. Jesús nació de una virgen y vino al mundo encarnado, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Amados, Satanás nos tenía esclavos y bajo su poder. Satanás tiene algunos todavía esclavos y bajo su poder y autoridad, ciegos y sin luz y en las tinieblas. Pero, amados, las buenas noticias están escritas ahí en Hebreos 2. El Señor Jesús participó de sangre y de carne para librarnos de la muerte, para librarnos de Satanás, para librarnos de la condenación eterna, para librarnos del justo juicio y de la ira de Dios. The question we must answer from this passage of Hebrews 2:14 is, why did Jesus partake of the same things? According to verse 14, or if I were to put this in other words, what did Jesus make himself partake of the same nature as men, meaning of blood and flesh? Brethren, the answer is right there in Hebrews 2:14. Jesus was born of a virgin, the incarnate Messiah, truly God and truly man, and he came into the world so that through death he might destroy the one who has the power of death, that is the devil. Beloved, Satan had us slaves under his power. Satan still has some slaves under his power and authority, blind without light and darkness. But beloved, the good news are written in the text of Hebrews 2. The Lord Jesus partook of blood and flesh to free us from death, to get rid of Satan, to free us from eternal damnation, to free us from the righteous judgment and the wrath of God. Algunos de ustedes que están aquí hoy eran esclavos del pecado. Pongan atención al tiempo del enunciado, eran esclavos del pecado. Algunos de ustedes en algún tiempo fueron hijos de Satanás. Pongan atención al tiempo, fueron. Algunos de ustedes en algún tiempo estaban ciegos. Algunos de ustedes en algún tiempo vivían en tinieblas. Algunos de ustedes en algún tiempo estaban bajo el dominio de Satanás. Pero el Señor Jesús, el Rey de Gloria, el Salvador, Jesús, el Cristo, los salvó, los llamó, los rescató, los regeneró, los lavó, los introdujo al reino de Dios a través de la fe en Él, los lavó con su santa y preciosa sangre, los introdujo al reino de Dios a través de la fe en Él. Por tanto, amados, den gloria a Dios, alaben su nombre, cántenle himnos, obedezcan a Dios, denle honra y gloria, y todo lo que hagan, háganlo para Él. Pero sobre todo, hermanos, pidan que el Señor les dé su Santo Espíritu para que ustedes puedan ser capaces de hacer todo esto. Porque, hermanos, les tengo malas noticias. No están ustedes la adoración, no están ustedes la obediencia en el servicio. De hecho, es todo lo contrario. Sus corazones están dispuestos al pecado, pero déjenme recordarles, hermanos, que Él es bueno, Él es fiel y Él es misericordioso y les dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan para que puedan obedecerle. Por tanto, hermanos, tengan valor, tengan paz, tengan ánimo. Él ha vencido al mundo. Amén. Some of you who are here today were slaves of sin. Pay attention to the tense of the sentence. Were slaves. Some of you were once children of Satan. Pay attention to the tense of the sentence. Were once children. Some of you at some point of your lives were blind. Some of you at what point in your life lived in darkness. Some of you at some point of your lives were under the dominion of Satan. But brethren, dear brethren, Jesus, the Lord Jesus, brethren, the sweet and obedient Jesus, the King of glory, the Savior, Jesus saved you.
He called you. He rescued you. He died for you. He washed you with His precious blood, with the regeneration of the Spirit. He introduced you to the kingdom of God through faith in Him. Therefore, beloved, give glory to God. Praise His name. Sing Him praises. Obey God. Serve the Lord. But above all, dear brethren, ask the Lord to give you His Holy Spirit so you will be able to obey Him, to give Him glory, to praise Him, to serve Him. Because, beloved, I got bad news. That is not in you. Obedience is not in you. Service is not in you. Worship is not in you. On the contrary, our disposition is to sin. But let me also remind you that He is good and He's faithful and He's merciful to forgive us for our sins if we confess. He is merciful, He is loving, and He will give the Holy Spirit to those who ask Him. Therefore, dear brethren, have courage, have peace, take heart. He has overcome the world. Pero también en este lugar hay algunos de ustedes que siguen ciegos y sin luz. En este lugar hay algunos de ustedes que viven en tinieblas. En este lugar hay algunos de ustedes que viven bajo el dominio de Satanás. En este lugar hay algunos de ustedes quienes piensan que conocen a Cristo y no son salvos. Lo más triste es que Él no los conoce a ustedes. Y yo sé que estas palabras pueden ofender a algunos de ustedes, pero permítanme también recordarles que es la verdad. Pero sobre todo déjenme hablarles de las buenas noticias del Evangelio. Quiero hablarles del Mesías Jesucristo, el Hijo de Dios, el obediente Hijo de Dios, que vino y nació de una virgen, verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Este Jesús fue anunciado por los profetas. Este Jesús vivió una vida obediente en la tierra. Hizo milagros, sanó enfermos, resucitó muertos. Pero este mismo Jesús fue condenado a la cruz bajo el poder de Pilato. Y este Señor Jesús fue crucificado en la cruz. Y este Señor Jesús murió en la cruz. Y este Señor Jesús fue sepultado en una tumba. Pero este Señor Jesús resucitó al tercer día. Este Señor Jesús caminó en su cuerpo resucitado con los discípulos. Este Señor Jesús ascendió al cielo con el Padre. Este Señor Jesús regresará un día para establecer su reino con poder y gloria. Este Señor Jesús tiene el poder para salvarte de tus pecados. Por tanto te pido, ve a Cristo, corre a Cristo. Corre al Salvador, pide perdón por tus pecados. Él te puede salvar de la condenación eterna. Él puede abrir tus ojos. Él puede sacarte de las tinieblas a la luz. Él puede liberarte de la condenación eterna, del dominio de Satanás a Dios. Él es poderoso para anular mediante su muerte el poder de aquel que tiene el poder de la muerte, es decir, el diablo. Te ruego en el nombre de Cristo, no esperes más, no esperes a que sea más tarde. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Ve a Cristo, el único y verdadero Salvador. Amén. Now some of you in this place still remain in blindness, without light. In this very place there are some of you who live in darkness. In this place there are some of you who live under the dominion of Satan. In this very place are some of you who think that you know Christ and are saved, but sadly He does not know you. And although these words might offend some of you, let me remind you that that is the truth. But above all, let me also remind you about the good news. The good news of the Messiah. Let me remind you about the gospel. Let me tell you about this Messiah. His name is Jesus. He was promised in the Old Testament prophets.
And he was born of a virgin, truly God and truly man. And he walked among us in his full divinity. And he made miracles. He cast out demons. He healed people. He fed a lot of people. He raised people from the dead. These Lord Jesus Christ, these God men I'm telling you about, he was condemned under Pilate, crucified on the cross, and he died on the cross, and he was buried. But on the third day he arose with power, and he spent some days with his disciples, and after that he ascended to heaven to the Father. And through faith in him you can be forgiven of sins. Therefore, go to Christ, run to him, run to the Savior, ask for forgiveness of your sin. He can save you from eternal damnation. He can open your eyes. He can take you out of darkness into light. He can free you from the dominion of Satan to God. He is powerful. And through death, he is mighty to destroy the one who has the power of death, that is the devil. I beg you in the name of Jesus Christ, do not wait any longer. Don't wait until it's too late. Don't waste your life. If you hear today his voice, don't harden your heart. Look to Christ. Run to Christ, the only and true Savior. Amen. Let's pray, dear brethren. Vamos a orar. Father, only you have power to give life to the dead bones. Only you have power to put flesh and muscles and organs into a dead body and bones. And Father, I beg you in the name of Jesus Christ that you would give life today. Yes. And if not today, Lord, you will use this sermon to give life to your eternal children, those whom you predestined from eternity past. Te ruego, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que tú uses estas palabras, Señor, para traer a tus santos elegidos a tus pies. Padre, te ruego en el nombre de Jesucristo que des ánimo a mis hermanos para que te amen y te obedezcan. Padre, en tus manos encomiendo estas palabras y encomiendo a tu iglesia. Y te pido, Señor, en el nombre de Cristo, que tu nombre sea exaltado y glorificado sobre todas las cosas, porque al final, Señor, es solamente para tu gloria. Soli Deo gloria, Lord. To you the glory alone, Father. In the name of Jesus we pray. Amen.